Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Por allá por 1973, más o menos, se estrenó una película llamada El Exorcista. Fue una película impactante, incluso hasta estos tiempos. Em, y luego surgieron varias películas. En los últimos años se le ha dado, digamos, un nuevo énfasis, han salido más películas, y siempre vamos a encontrar ahí sacerdotes católicos. Y uno de los sacerdotes católicos de gran reconocimiento mundial por ser exorcista fue el padre Gabriel Amor, padre italiano. Y hay muchos libros que escribió y se hicieron bestseller inclusive. Bien, eh, esto del exorcismo es parte de la iglesia, ¿no? Ya lo vemos reflejado más que todo en el Evangelio. Bien, entonces hemos visto que por estas películas siempre son sacerdotes católicos a los que se llama para, pues, no solamente realizar las películas, sino que se sabe que son ellos los que en realidad los ejecutan, los realizan. Bien, ahora hay una situación ahí en el Evangelio, en, por ejemplo, en el libro de Marcos, en capítulo 9, versículo 38 al 40, en que hay una controversia entre los apóstoles y Jesús en relación a, a unas personas o a una persona que estaba realizando exorcismos. Y vienen los apóstoles, Juan le dice, Señor, mira que había uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Ahora, Jesús les dijo, les respondió, no se lo impidan, no se lo impidan. El que no está con nosotros, está con nosotros. Bien, entonces hemos venido analizando desde eh, el anterior video, esto si uno puede estar en cualquier iglesia, o si de repente estoy en una iglesia falsificada, que no es la que Cristo fundó. Queremos dar luces al respecto para que tanto todas las personas que se sienten muy atraídas pues por su fe, conozcan lo que las Sagradas Escrituras dicen y nosotros queremos dar un pequeño aporte al respecto. Y hoy día queremos pues analizar esto, si es suficiente predicar o hacer milagros o hacer exorcismos en el nombre de Jesús, ¿no? Y ya, ¿acaso con esto ya yo puedo estar en cualquier iglesia? Yo puedo estar en cualquier iglesia donde se predique de Cristo, se hable de Él. ¿A Jesús acaso no le interesó la unidad de la iglesia? Quiso que hubieran varias iglesias, que cada quien tomara su nombre, fundara una iglesia, hiciera exorcismos, predicar en su nombre. Bien, vamos a pasar a analizar eh, en base a este texto de Marcos 9:38 en adelante, cuál fue la voluntad del Señor. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Comencemos. Primero, antes que todo, ponernos en manos del Señor y ofrecerle estas reflexiones bíblicas por la bendición de los matrimonios cristianos, también por las personas que vienen padeciendo COVID o aquellas que han perdido a sus seres queridos, para que el Señor les consuele, y también pedimos por la unidad del cristianismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, el demonio. Al demonio lo tenemos presente ya desde el Génesis en el capítulo 3. Y lo que viene a hacer el demonio acá es causar la división, primero entre el hombre y Dios, y luego vemos esa división, esa separación que también va a influir entre el hombre y la mujer.
Claro, porque una vez que cae en ese pecado original, hay un distanciamiento con Dios. Dios lo va a expulsar de su presencia, eh, de aquel paraíso en el que lo había instalado. Ahora, pero no solamente con Dios, sino también se rompen las relaciones humanas. En el transcurrir ya del Génesis y demás libros del Antiguo Testamento, vemos cómo viene a darse esto de la esclavitud del hombre contra el hombre, guerras, conflictos, etcétera. Pero las primeras separaciones que se producen a causa del demonio son pues entre Dios y el hombre y también entre el hombre y la mujer. Eh, Bien, entonces aquí Dios desde un principio creó al hombre y a la mujer para que estén juntos, ¿no? Y, y igual también cuando Cristo funda su iglesia, quiere que esta iglesia siempre esté unida, todos sus miembros estén unidos y todos en esa unidad con Él, que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, como nos dice la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Entonces, esta ruptura es grave, es grave. Dios moldeó al hombre a su imagen y semejanza para que esté con Él, igual con el hombre, con la mujer, para que sea su compañía, que entre ambos sean compañía. Por eso es que Dios no, no sacó, no formó a la mujer sacando un hueso del pie del hombre para que el hombre la maltrate, para que el hombre la explote. No, tampoco la sacó del cráneo, de la cabeza, tampoco de los huesos de la cabeza, para que la mujer se suba sobre el hombre, ¿no? Y quiere estar por encima del hombre. No, la sacó de un costado del corazón, de una costilla, para que entre ambos se apoyen, entre ambos, ¿no? Son iguales en dignidad, en magnificencia, etcétera. Pero ese fue el proyecto de Dios para con el matrimonio. Entonces, para que estén juntos, ¿no? Y juntos adoren al Señor. Ahora, el demonio tampoco va a querer, pues, esa unión de la iglesia con Cristo. También va a querer separarla, que haya un divorcio. Y lamentablemente eso es lo que se está viendo en el cristianismo. Primero se separaron los hermanos ortodoxos de ya de Europa Oriental, Grecia, Turquía, parte de Palestina, etcétera, ¿no? Toda esa parte, nuestros hermanos ortodoxos. Y luego ya para 1517, pues la ruptura con Martín Lutero, que según muchos especialistas mencionan que separaron a aproximadamente un tercio del cristianismo. Tremenda ruptura que se causó con la reforma protestante, ¿no? Y lo más triste que es lo que nosotros estamos viendo, es que no es una iglesia, es un conjunto de congregaciones que se contradicen entre sí, ¿no? Doctrinalmente y especialmente en el tema de la unidad. No podemos hablar de una iglesia evangélica precisamente porque cada quien tiene su propio pastor, tiene su propia doctrina, etcétera. Ahora, ¿Cristo quiso eso? No. Así como con el matrimonio, Cristo quiere la unidad de Él con su iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Subrayo, este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Cierro cita. Bien. El hombre deja, pues, a su madre, a su padre, para unirse con su mujer y ser una sola carne, una unidad. Hay un misterio ahí que hay que aceptarlo, hay que quererlo, hay que amarlo en una unidad. Que es difícil el matrimonio, que tiene fricciones diarias,
Sí, las hay porque por ese pecado original, de esa división que causó el demonio, pues quedaron resquebrajadas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra inteligencia. Pero Cristo viene a salvarnos y a restituir esa gracia que perdimos allí en el paraíso. Pero este misterio del matrimonio, Pablo nos dice que no se refiere tanto en sí al matrimonio, sino sobre todo, dice a Cristo y a la iglesia, ser una sola carne. O sea, no Cristo con varias iglesias, no, no, casado con diferentes congregaciones, cada una pensando diferente, con doctrinas diferentes. No, una sola carne, un solo sentir, un solo pensar, una sola doctrina, una sola fe, un solo credo. Ahora, Cristo, eh, ahí en Mateo capítulo 19, en el versículo 6, él va a atacar el divorcio. Él no quiere el divorcio. Y va a decir lo siguiente, abro cita, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Subrayo, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cierro cita. Bien, aquí vemos el matrimonio. Así lo quiere Dios, así lo quiere Cristo. Cristo nos lo explica Pablo, ¿no? Hacerse uno con la iglesia. Ahora, estuvimos viendo al principio el texto de Marcos, ¿no? Capítulo 9, versículo 38-40, de que si pues cualquiera puede exorcizar separado de la iglesia o predicar, ¿no? Fuera de la iglesia, y si acaso Cristo no quiere que impidamos eso, que los dejemos, ¿no? ¿Será así realmente? Eh, bueno, vamos a ver que en un principio pues hay que dejar que las personas poco a poco vayan gustando el cristianismo, lo vayan conociendo, no se lo impidamos, de a poco. Sabemos que Dios tiene sus tiempos, eh, pero Dios quiere que conozcamos toda la verdad, como nos dice allá en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Entonces, ahora queremos ver si Cristo fundó varias iglesias, así. Y para eso vamos a repasar ese texto de Marcos capítulo 3, versículo 13. Lo vamos a hacer rapidito porque ya en otras ocasiones lo hemos citado. Ahora queremos centrar nuestra atención en una partecita muy especial en el versículo 15, pero vayamos desde Marcos 3, 13. Después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él. Hagamos un alto. Primero es Cristo el que llama, que va convocando a su iglesia y la iglesia va. Versículo 14. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él. Hagamos un alto ahí. Entonces, Cristo es el que establece una jerarquía, ¿no? De todos los discípulos que tenía, que eran cientos, si no miles de seguidores. De esos pone, como quien dice, pues, hablando coloquialmente, empresarialmente, un directorio, ¿no? Un directorio. Son los 12, ahí está establecido los 12. Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, no de todos, no de todo el grupo, no, especialmente a un grupo, 12. Luego vamos a ver si que va a enviar a 72 más, pero ya para eso había establecido una jerarquía, ¿no? Bien. Y los envía a predicar. O sea, no envió a cualquiera a predicar, ¿no? Es a los que él elige, a los que él selecciona, a los que él capacita, ¿no? Los formó 3 años. Bien. Y luego continuemos, versículo 15. Con el poder de expulsar a los demonios. Con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12. Simón, que puso el sobrenombre de Pedro, y a continuación va el resto de los 11 discípulos. Cerremos cita hasta ahí. Entonces, si los envía a predicar, ha seleccionado 12, pero les da poder de expulsar demonios, poder, ¿no? A ellos les dio esa facultad de expulsar demonios y de predicar en su nombre. Vamos a ver también ya cuando va a ascender que también les da poder para hacer
sanaciones, milagros, etcétera. Entonces, acá no estamos viendo que Cristo envía a cualquiera para que predique en su nombre. No, no, está bien, dice, no se lo impidan, pero eso lo vamos a seguir analizando. Ahora, ¿no basta acaso profetizar o hacer milagros o exorcismos y ya así nomás ser parte de la iglesia? Porque yo digo, sí, Señor Jesucristo, yo te acepto, ¿no? Tú eres mi Dios, mi Salvador. Eh, bueno, vamos a ver si solamente eh, nombrando a Cristo, diciéndose, sintiéndose cristiano, acogiéndolo en su corazón, ¿no? O si acaso también Cristo nos pide no hacer el mal. ¿Acaso es necesario no hacer el mal? ¿No? Estar en contra, no estar en contra de Cristo y de su iglesia. Bien, nos va a dar luces el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 21 al 23. Es harto conocido este texto, pero lo vamos a repasar. Abro cita. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, presten atención, aquí prestemos atención. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Hagamos un alto aquí, ¿no? Veamos la primera interrogación que dice, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Profetizar es traer la palabra de Dios o llevar la palabra de Dios, transmitirla. No es solamente hacer, digamos, predicciones sobre el futuro, no. El profeta es el que trae la palabra de Dios, los oráculos del Señor. Bien, o sea, no profetizamos, no predicamos en tu nombre, no expulsamos demonios, o sea, no exorcizamos. Miren cómo Cristo nos está mostrando una situación y vamos a ver qué responde a estas personas que dicen que basta con predicar en el nombre de Jesús, exorcizar en el nombre de Jesús, eh, reconocerlo como su Señor y su Dios, anunciando, diciendo con los labios, con la boca, sintiendo así fogosamente con el corazón que Cristo es nuestro Señor. Vamos a ver qué responde Cristo a estas personas. Versículo 23. Estamos en Mateo 7, ahora versículo 23. Entonces, dice Cristo, entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal. Repito, los que hacen el mal. Cierro cita. Vamos a analizar qué es esto de los que hacen mal. Sí, porque están predicando, ¿no? Están predicando, haciendo milagros, digamos, usando el nombre de Cristo. Pero Jesús le dice, apártense de mí los que hacen mal. Los que hacen mal, pues obviamente los que dividen la iglesia, los que se han apartado de la iglesia, los que se han apartado de la voluntad de Dios, de Cristo, que quiere la unidad de la iglesia, como nos dice y ruega al Padre ahí en Juan capítulo 17, versículo 21. Padre, te ruego por ellos para que así como tú y yo somos uno, así también ellos sean uno. No estoy parafraseando, así está, lo pueden ustedes buscar. Entonces, los que hacen mal, atacando a su jerarquía, apartándose de la jerarquía, no obedeciendo a la jerarquía, atacando a los sacerdotes, que los sacerdotes son estos, son lo otro. Sí, ellos también tienen defectos como nosotros. ¿Verdad que mm, eh, algunos sacerdotes, no son todos, han cometido actos de pedofilia? Eh, pero eso también lo vemos en diferentes religiones y en diferentes, por ejemplo, congregaciones evangélicas que lastimosamente también se dan y vemos cantidad de pastores evangélicos sentenciados por violaciones a niños, por adulterio, por estafas, etcétera. No, no entremos ya dejémoslos a ellos, su situación, pero lo que nosotros queremos es que Cristo sí podría aceptar
que se proclame en su nombre, pero como Él lo ha establecido una jerarquía, ¿no? Entonces, estamos llamados a no ser el mal, no ser separación de la iglesia. Y ahora, entonces, entremos a ver ya en este contexto preliminar que no solamente basta exorcizar, no solo basta predicar o profetizar en el nombre de Jesús, sino que Cristo mismo va a establecer unas condiciones que están ahí en el mismo pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40, del cual muchos se cogen para decir, no, yo no necesito estar en la iglesia católica, ¿no? Porque yo estoy ya con el nombre de Cristo, yo hago milagros, hago sanaciones, y Cristo lo quiere así. A ver, vamos a ver si Cristo quiere eso. Abro cita de Marcos 9:38 al 40. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego, subrayo, y luego hablar mal de mí. Hagamos un alto aquí para analizar estas dos palabras, estas dos frases, y luego, y hablar mal de mí. Y luego, Jesús nos está aquí diciendo que después, más adelante, a la larga, pues tienen que estar con nosotros. O sea, no es que todo el tiempo pues van a estar separados. Acuérdense ahí en Juan 10:16 que dice, un solo pastor, un solo redil. Hay otras ovejas que no son de este rebaño, a esas también hay que traerlas a este, que sea solo pastor, un solo rebaño. Luego, está bien, sí, déjenlos mientras tanto, mientras van conociendo más de nosotros, de esta iglesia. Esta iglesia, pues como ya hemos dicho recién, que ha tenido problemas muy graves en estas últimas décadas con estos escándalos de sacerdotes pederastas. Pero a lo largo de todos los 20 siglos hemos tenido muchos escándalos, han habido muchos pecados, no solo entre papas, obispos, sacerdotes, sino hasta con los apóstoles. Pero ese tema lo vamos a ver en otro video cuando hablemos de la corrupción de la iglesia, ¿no? Entonces déjenlos un tiempo. Cristo, Dios tiene sus tiempos. Ya nosotros lo sabemos, que a veces apurados por lograr obtener una cosa y no lo obtenemos y resistimos y renegamos de Dios. Entonces Cristo nos da tiempo. Déjenlos, ¿no? Luego, después a la larga, no tienen que estar con nosotros, porque va a decir el que eh, está con nosotros. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Eso de estar con nosotros es justamente eso, estar con nosotros, integrarse, unirse, ser una sola iglesia. O sea, no puede oponerse al mensaje de Cristo ni al mensaje de sus embajadores, a la enseñanza que dejó a través de los apóstoles. Mateo 28, versículo 20, vayan y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces, hay un solo mensaje, ¿no? Universal, y tienen que acogerlo, ¿no? Luego, tiene que estar con nosotros, con nuestro credo, ¿no? Con este depósito de la fe que dejó Cristo en los apóstoles. Bien, continuemos. Y dice, y luego hablar mal de mí, ¿no? O sea, no puede hablar mal de Cristo, ¿no? Tiene que estar con Cristo. ¿Y cómo es esto de que puede hablar mal de Cristo? Claro, con su mal ejemplo, con su mal ejemplo, creando divisiones dentro de la iglesia, ¿no? Separándose de la iglesia, despreciando a su jerarquía, a la autoridad que él ha puesto, ¿no? Y eso pues lo vemos ahí en Mateo 16-19, cuando le dice Jesús a Pedro, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado en el cielo y que lo que desates quedará desatado en el cielo. Esa es autoridad. Hay un liderazgo que Cristo dejó en Pedro. Bien, entonces no puede hablar mal de él a la larga, luego no puede hablar mal de él. Tiene que estar con la iglesia,
unirse, integrarse a la iglesia. Y vamos a un ejemplo real para dejarnos entender que así fue la idea de Cristo y Pablo va a estar, digamos, citado en este ejemplo, en este caso que se da, y San Lucas nos lo va a narrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles del capítulo 19, del versículo 13 al 16, y este nos va a dar un claro ejemplo que no se puede estar así predicando y haciendo exorcismos en el nombre de Cristo y quedar separado, porque Dios no lo quiere, no lo permite, y a la larga se sufre. Vamos a analizar el texto de Hechos 19, versículo 13 en adelante. Abro cita. Algunos exorcistas ambulantes judíos hicieron la prueba de, presten atención, de pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus, diciendo, yo los conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. Pablo. Un cierto Sebas, sumo sacerdote judío, tenía 7 hijos que practicaban exorcismos. El espíritu malo les respondió, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre poseído por el espíritu malo, abalanzándose sobre los exorcistas, los dominó a todos y los maltrató de tal manera que debieron escaparse de esa casa desnudos y cubiertos de heridas. Cierro cita y vamos a analizarlo. Ahí vemos pues a unos hombres que estaban exorcizando en el nombre de Jesús, pero no eran de la iglesia, no se habían integrado a la iglesia, no se habían unido a la iglesia de Cristo, al cristianismo, ¿no? Estaban ahí, eran judíos, sí, traían la enseñanza del Antiguo Testamento, pero no se habían integrado. O sea, no basta entonces con proclamar el nombre de Jesús, decir, sí, yo soy cristiano porque predico a Cristo, porque leo a Cristo, porque me reúno en el nombre de Cristo. Estos exorcistas no estaban con nosotros, como dice arriba Jesucristo, ¿no? En Marcos 9:40. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Pero vemos que estos no estaban con Cristo en su iglesia. Cristo fundó una sola iglesia católica y apostólica. Entonces, primero, se mantuvieron separados de la iglesia, ¿no? Segundo, no tenían autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el texto se dice que el espíritu malo dijo, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo. O sea, Pablo estaba en la comunidad. Pablo no se puso a fundar iglesias separadas del resto de los apóstoles. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice que después de 14 años habiendo estado predicado, vuelve a Jerusalén para reunirse con los dirigentes de la iglesia, con los apóstoles. No vaya a ser que él esté predicando un evangelio pues diferente. Entonces queda esto, revisar Galatas 1:2 como tarea. Y van a ver que Pablo pues, eso lo vamos a ver también en otro video. Bien, entonces, aquí inicialmente puede tenerse un conocimiento, así como estos judíos tenían un conocimiento de quién era Jesús, de quién era Pablo, de que había pues ya un movimiento cristiano, una iglesia, un cristianismo, ya, pero esto debe conducirnos a la verdad, a investigar más. Lamentablemente hay muchos prejuicios, muchas leyendas negras en contra de la iglesia y nosotros los católicos no profundizamos a conocer bien nuestro credo y no damos una suficiente razón de nuestra fe a quien nos pide. Tenemos que conocer más nuestra fe tan maravillosa, ¿no? Y una vez que se conoce a la verdad, unirse a esa iglesia. Bien, se respeta pues a cada persona que quiera estar dentro de cada congregación, eh, ya tendrá que dar razón de esto ante el Señor. Bien, en conclusión, no el hecho que yo predique o que vaya a una congregación donde se hable de Cristo, pues eso no significa que yo esté en la iglesia de Cristo.
de que se hagan milagros y exorcismos, supuestamente en alguna congregación en la que se predique de Cristo, no es señal suficiente de que estoy en la iglesia de Cristo. Cristo puso una jerarquía, estableció 12 y estos 12 fueron nombrando obispos y presbíteros que fueron sus sucesores. Y así lo podemos ver en el siglo primero, siglo segundo, siglo tercero. Que la iglesia se corrompió, eso lo vamos a ver en otro video. Ahora basta con analizar que no es suficiente estar creyendo que ya porque yo predico o voy donde se predica en el nombre de Cristo, ya yo estoy en una congregación. Bien, Cristo también nos ha llamado a la unidad matrimonial. Ciertamente es muy, muy difícil el matrimonio, las fricciones se dan día a día. Por eso es que Cristo nos enseñó maravillosamente a perdonar, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y me refiero a cosas pues pequeñas, ¿no? A veces son conflictos por el orden, la limpieza, eh, algunas costumbres. Obviamente no estamos indicando esos casos en los que hay graves adulterios, infidelidades continuas, maltrato psicológico, físico. No, es más, hay que recordar que aun cuando haya una separación, no estoy hablando de divorcio, sino de separación de cuerpos, no implica que ya esa separación dé pie a que los cónyuges separados puedan tener matrimonio, entre comillas, o juntarse con otras personas. Eh, no, porque hemos visto ya tanto en Mateo capítulo 19, ¿no? Como allí en Efesios capítulo 5, del 31 en adelante, que el hombre al casarse con una mujer, los dos forman una sola carne. Como nos dice pues Mateo 19, versículo 6, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, por eso es que en el matrimonio tenemos que conocernos más y cuando hay esos conflictos, esas eh, situaciones en las que no nos ponemos de acuerdo, busquemos métodos de conciliar. A veces porque no nos ponemos de acuerdo por una determinada, por decir un viaje. No, que yo quiero ir al Cusco, no, que yo quiero ir a la selva, a Loreto, acá en Perú, ¿no? No, entonces, nada, que mejor no vayamos a ningún lado. O sea, una suma, pues, cero o negativa, porque no ganó nadie. No, pensemos en ganar, ganar. A veces para ponernos de acuerdo, no solo en esos temas, sino podemos aplicarlo a otros. Por ejemplo, está bien, ya este primer año nos vamos al Cusco, el otro año nos vamos a Loreto. Ya, pero a ver, no, que yo vamos primero al Cusco, no. Entonces podemos coger una monedita, ¿no? Una monedita se lanza y lo que salga, cara o moneda, y pues nos vamos, ¿no? O si tenemos hijos, también los podemos hacer participar, que ellos se sientan miembros de la familia, una sola carne, una sola familia, unidos. Porque a veces a los hijos también los separamos cuando ellos también pueden ayudarnos, ¿no? Hagámoslos miembros de ser familia, que sientan que son familia. Ellos también pueden ayudar y por mayoría, y se respeta lo que diga la mayoría. Bien, entonces un solo cuerpo, una sola carne, Cristo y una sola iglesia, dice, ¿no? Su iglesia. Que el Señor los bendiga, será para la próxima oportunidad, ¿no? Bendiciones en Cristo.